7:41 avanza en Medellín, Héctor, la edición número 80 del Congreso de FENALCO. Está cumpliendo 80 años la Federación Nacional de Comerciantes en Plaza Mayor. Sí, señor, se ha cumplido la primera agenda, Ricardo, en donde recordemos, pues estuvieron alcaldes que estuvieron presentes, el de Cali, Bogotá, Cartagena, Manizales, pero también, lógicamente, las autoridades del departamento, como el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón. Recordará usted que en medio de estos mensajes se habló, lógicamente, de las preocupaciones que se tiene específicamente con el gobierno nacional en materia de seguridad, la economía, golpeado fuertemente, y también las peticiones de los alcaldes en materia de seguridad, proyectos de infraestructura, como en el caso de Cartagena, el segundo aeropuerto que no avanza, y en el caso de acá, de Antioquia, usted recordará todas las polémicas del túnel del Toyo y demás. Hoy habrá más precandidatos en una segunda jornada, en donde no es una especie de debate, Ricardo, sino sencillamente en unos 7-8 minutos exponen cuáles son sus temáticas que van a tener, sus propuestas, y allí están presentes los empresarios. Hoy una nueva jornada que se llevará a cabo desde las 9 de la mañana aquí en Plaza Mayor, Ricardo. Muy bien, Héctor, 7:42 minutos. El presidente de FENALCO es Jaime Alberto Cabal, es el anfitrión de esta edición del Congreso Nacional de Comerciantes. Doctor Cabal, buenos días. Bueno, muy buenos días, Ricardo, para ustedes y todos los oyentes de Blue Radio. Escuché atentamente su intervención de este jueves ante los empresarios, los comerciantes, los tenderos en Medellín, en el marco de esta conmemoración número 80 de la Fundación de FENALCO, y me llamó la atención lo que planteaba usted sobre el futuro del presidencialismo en Colombia, en general, y las propuestas que hizo usted en particular para disminuir el poder a la figura presidencial. ¿En qué consiste la propuesta? Bueno, sí, muchas gracias. Yo creo que, nosotros hicimos una gran investigación, encuesta, como se quiera llamar, con los afiliados de FENALCO en 25 ciudades del país, con los directivos, con los empresarios, sobre el país que queremos. Y ese país que queremos, pues la idea es hacer una agenda por el futuro de Colombia para entregársela, como se le ofrecimos ayer a los candidatos y precandidatos presidenciales, para enriquecer un poco también el debate. Los candidatos no siempre tienen que ser escuchados, sino también escuchar a la ciudadanía, a la gente, y en este caso a los empresarios. Y de ahí salieron unos 12 principios rectores y salieron unas propuestas muy interesantes que capitalizamos, y es que se ha notado con todo lo que ha pasado en este gobierno, pues que definitivamente hay un excesivo poder presidencial que de alguna manera obstruye el desarrollo del país y politiza, el buen funcionamiento del Estado. Entonces hicimos un análisis desde la Constitución de 1863, luego la del 86, luego la de 1991, y nos dimos cuenta que definitivamente el sustento presidencialista tiene un exceso de poder que hacia el futuro debería cambiar para evitar lo que está pasando. Mire la denuncia de los alcaldes y gobernadores en el sentido de que no han recibido un solo peso para los proyectos regionales por parte del Estado, a pesar de ser regiones productoras de impuestos de manera muy importante y contribuyendo al Producto Interno Bruto. Igualmente el excesivo poder, que no quede al antojo de un presidente apoyar o no apoyar un proyecto regional, como ha pasado en Cartagena, como ha pasado acá en Antioquia con el túnel del Toyo, como ha pasado en muchas regiones del país, dependiendo de la afinidad política o ideológica que se tenga. Eso no puede seguir pasando en Colombia. O por otro lado, que esa discrecionalidad, y fue la propuesta que hicimos, una de las propuestas, pase a una especie de agencia de distribución fiscal, donde haya una serie de personas expertas del gobierno, pero también ajenas al gobierno, que puedan manejar esa instancia de distribución de recursos en las regiones. Finalmente hablábamos de un exceso de poder, no solamente presidencialista, sino centralista, y que el país tiene que migrar hacia una mayor autonomía de las regiones, y que su desarrollo regional no sea frenado por un presidente que de alguna manera no se sintoniza con el mandatario de turno. Y lo mismo lo dijimos en el sentido del poder de ternar a entidades de control y organismos del Estado que de alguna manera pierde la independencia, como por ejemplo a la Corte Constitucional, o ternar al Fiscal General de la Nación, o ternar al cargo de Procurador General, que son organismos de control
Y en ese sentido también proponemos una institución independiente. Obviamente esto requiere una reforma de fondo constitucional. Y finalmente que tampoco el presidente tenga el poder del manejo de las estadísticas del país. El tema de las estadísticas de Colombia es un tema muy sensible y muy importante para el sector empresarial, para los ciudadanos, para los empresarios en el extranjero. Y es que el DANE, que hoy pertenece al Ejecutivo, o que ha pertenecido siempre al Ejecutivo, pase a ser una entidad independiente como lo es el Banco de la República, es decir, que tenga una autonomía propia y de esa manera pues se blinda la credibilidad de las estadísticas del país que son tan importantes, especialmente las económicas. Doctor Cabal, ya le voy a preguntar en detalle y específicamente sobre el DANE, pero antes, en gracia de discusión, le pregunto, ustedes traen una serie de propuestas, claro, eso tiene que ir a través de una gran reforma constitucional, pero lo que plantea no terminaría de llevar a que la presidencia de la República termine siendo una figura casi que meramente decorativa, es decir, esto no nos llevaría hacia un cambio de modelo de gobierno si ni siquiera tuviera la potestad del presidente en abstracto, más allá de quien sea elegido, de ternar aspirantes, por ejemplo, a las altas cortes o a la fiscalía. Es decir, nuestra creencia es que no. El presidente tiene que seguir teniendo, pues, obviamente, la jefatura del Estado y el poder presidencial, pero de alguna manera se blinda el país cuando se quita ese exceso de poder presidencial. Por ejemplo, que la justicia tienda a politizarse. Ese es un tema, que haya una perfecta separación de poderes y no como es hoy, que es de pronto muy ambigua. Igualmente garantizaría que el presidente tenga, por supuesto, poder e injerencia en el manejo de los recursos del país, para eso fue elegido, pero no de una manera excesiva que bajo un capricho pueda suspender una obra que es vital para la región, que es vital para los ciudadanos. Eso no puede seguir pasando. Es un sano equilibrio entre el poder centralista y la autonomía que deben de tener las regiones en el país. Es que son muchos los casos. Ayer los cinco alcaldes manifestaron no tener relación o una interrelación o unos recursos para sus proyectos vitales de desarrollo. Entonces se trata de eso, de ese sano equilibrio de que no por sesgo ideológico se pueda suspender una obra o una decisión. Mire lo que pasó, por ejemplo, con los Juegos Panamericanos de Barranquilla, que es un ejemplo sencillo. Después de prepararse 4 o 5 años en una ciudad con un proyecto tan importante para el país, para la imagen, para la economía, y simplemente una decisión presidencial lo truncó. O lo que pasó con el túnel del Toyo en Antioquia, y así hay muchos ejemplos, el aeropuerto de Cartagena frenado. Entonces lo que se trata es de ese sano equilibrio y que Colombia migre a ser un país, como lo son muchos, con un poder presidencial sano, pero también con una mayor autonomía de las regiones y una independencia de la justicia. Doctor Cabal, ahora sí migremos al tema del manejo de las estadísticas del país y la propuesta que hacen ustedes para que el DANE sea una entidad independiente del gobierno como lo es el Banco de la República. ¿Acaso es que usted no está creyendo hoy en las cifras y en las estadísticas que publica el DANE o concretamente cuáles son sus dudas, sus temores, y si nos puede por favor nombrar los casos concretos sobre los cuales usted, digamos, de alguna manera anticipa, tiene cierto recelo y ciertas dudas con el manejo de esa información? No, yo no quiero colocar en este momento en tela de juicio. Ni tengo evidencia científica, ni tengo absolutamente ninguna información que yo pueda decir algo sobre el manejo del DANE en este momento. Lo que pasa es cuando el poder presidencialista es tan grande y cuando hay, por ejemplo, elecciones de por medio, es sano que ese manejo de las estadísticas no esté en manos del país, del gobierno. Y cuando yo digo que no tengo evidencia, pero sí tengo muchas preguntas y muchos comentarios de los ciudadanos, de los empresarios,
si las estadísticas que está produciendo el DANES se ajustan a una metodología que refleje la realidad o no. Entonces, no lo estoy diciendo por el presente, lo estoy planteando porque en muchos países ya el manejo de las estadísticas es de una entidad independiente. Mire qué sería, y le voy a poner un ejemplo, qué sería del Banco de la República si perdiera su autonomía. Hemos visto que ha manejado con absoluta cautela y prudencia la inflación y la disminución de las tasas de interés, que todos quisiéramos que fueran más bajas, por supuesto, porque es bueno para la economía, pero que todos sabemos que la inflación sigue siendo susceptible de empeorar también por todas las medidas que se han tomado. Y hemos visto una presión del gobierno para que se haga lo que se considera que ellos quieren que se haga, que es bajar las tasas de interés. Entonces, a eso me refiero, a esa autonomía que debe mantener no solamente el manejo de la economía, sino el manejo de las estadísticas de la economía. Pero doctor Cabal, se lo quiero poner de esta forma. La última fotografía que tomó el DANES sobre el crecimiento de la economía. En esa fotografía, el sector protagonista es el comercio, el que usted representa, creciendo casi un 18% en ventas en la medición de julio, y toda la economía o la actividad económica con un crecimiento superior al 4%. ¿Usted duda de esos datos? ¿Usted por dentro, conociendo como conoce el comercio, cree que están alineados con la realidad? Sí, no, de esos datos nosotros no dudamos y por eso le digo que no estamos cuestionando las estadísticas del DANE actualmente, sino que estamos planteando que ese excesivo poder presidencial debería llevar a una serie de reformas, y una de ellas es que creemos que las estadísticas del país se deben de manejar de manera independiente, simplemente como se maneja hoy la política monetaria o cambiaria del país a través del Banco de la República. Son cosas que para el país garantizan una mayor transparencia frente a, digamos, por ejemplo, a la inversión extranjera, que se fijan esas cifras para tomar decisiones, o los mismos empresarios colombianos que están pendientes de tomar decisiones con base en la información que produce el DANE. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Es Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, con nosotros. Doctor Cabal, ya le va a preguntar Víctor sobre el salario mínimo y su decisión de no asistir a las mesas que usualmente en esta época del año se convocan por parte del gobierno, pero antes quiero preguntarle, porque después de escucharlo, después de la propuesta que ustedes han hecho, pues quiero preguntarle, ustedes, al tener la necesidad o al decir que se necesitan reformas profundas a la conformación del Estado, ¿estarían de acuerdo con una convocatoria eventual a una asamblea constituyente, o a través de qué mecanismo se podrían adelantar estas reformas que, repito, son profundas? No, unas reformas de este tipo no necesitan para nada Asamblea Nacional Constituyente, es una reforma constitucional de acuerdo a las atribuciones que tiene el Congreso, un acto legislativo, es decir, que haya, como en todos los artículos o las iniciativas de reformar algunos, aparte de la Constitución, pues no 4 debates, sino 8 debates en la Cámara y en el Senado. O sea que hay iniciativas que un gobierno nuevo, porque este Congreso, pues lo hemos planteado, su lema es construyendo la esperanza y cambio de rumbo del país, y un gobierno nuevo tenga la iniciativa de proponer algunas reformas para el bien de Colombia. Básicamente se trata de eso, pero no compartimos para nada una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución es sólida, la del 91, y simplemente hay que irla ajustando de acuerdo a la evolución y a la dinámica, no solamente del paso del tiempo, sino de la tendencia mundial y de los negocios. Sí, doctor Cabal, ahora sí la pregunta sobre salario mínimo. Usted ha dicho allá en el marco del Congreso de FENALCO que no va a participar este año en las conversaciones que habitualmente se adelantan a partir del mes de noviembre, diciembre, para establecer el salario mínimo del próximo año. Ya hubo una respuesta muy dura del ministro de Trabajo en redes sociales, entre otras, pues dice que usted no representa a ningún tendero, a ningún comerciante, y bueno, que se debe revisar su representatividad y demás. ¿Por qué toma usted esa decisión de no participar en estas negociaciones y qué información tiene usted sobre el incremento que
que ya tendría pensado el gobierno nacional sobre el salario mínimo, independientemente de que se sienten a negociar? A ver, es que esto es como cuando usted quiere ver un partido de fútbol, no lo puede ver y le informan cuando termina el resultado, pues usted ya pierde el interés por verlo nuevamente, porque ya sabe cómo quedó el partido. Y aquí el resultado del partido lo cantó el propio presidente de la República. Dijo claramente en Bucaramanga, esto no es que tengamos información, lo dijo públicamente. El salario mínimo de este año será por decreto y será del 11%, o sea que ya jugó el partido. Entonces, cuando uno tiene ese anuncio, se pone a pensar, y conociendo todo lo que ha pasado en la mesa de concertación laboral, pues que no tiene ningún sentido ir allá a hacer una payasada cuando ya las decisiones están tomadas. Eso es una burla a los participantes de la mesa de concertación laboral, ponerlos a votar corriente y al final se sabe que no va a haber acuerdo, porque llegar a un acuerdo de un 11% con 2 veces la inflación de un salario mínimo que no ha tenido precedentes en Colombia, pues obviamente no tiene ningún sentido sentarse a negociar. O sea que sabemos que el salario mínimo va a ser una decisión populista de cara a las elecciones y por esa razón este año no participamos. Y bueno, y lo que dice el ministro de Trabajo, pues seguramente no conoce las estadísticas del país de lo que genera el comercio, el 33% del empleo, el mayor generador, el 19% del PIB y obviamente un gremio que tiene 18.000 afiliados y 350.000 tenderos, pues esa representatividad yo creo que en 80 años que estamos cumpliendo pues se cae de su peso. Doctor Cabal, justamente para el cálculo de ese aumento del salario mínimo hay un dato que es fundamental, que lo suministra hoy por hoy el DANE, que es el cálculo de la productividad. El año pasado dijo el DANE que la productividad había aumentado en un 3%, es decir, el doble de lo que estaba haciendo el crecimiento económico del país y casi 4 veces lo que estaba creciendo el empleo, y en su momento centros de pensamiento como ANIF y Fedesarrollo dijeron que ese dato no les cuadraba para nada y que por el contrario las estimaciones que ellos tenían de la productividad eran negativas, eran del menos 1.6%. Me disculpa una interpelación, esa es una de las razones por las cuales el DANE debe ser una entidad independiente, para que no despierte ningún tipo de suspicacias. Pues ahí le quería preguntar eso. Una de las razones por las cuales usted hoy no se va a sentar, digamos, en esa mesa es porque considera de antemano, y tal y como pasó el año pasado, que ese dato de productividad que va a llevar el DANE a esa mesa tripartita puede no corresponder con la realidad, doctor Cabal. No, esa no es la razón es la que acabo de dar, y es que ya el presidente dijo lo que quería hacer, iba a sacar el salario mínimo por decreto, y obviamente eso pierde el sentido de sentarse a tratar de concertar cuando ya tiene una decisión tomada el presidente. Sabemos que cuando no hay concertación se emite por decreto el salario mínimo. Entonces, como ya dijo lo que iba a hacer, entonces no tiene sentido sentarse a tratar de llegar a un acuerdo cuando sabemos que el resultado ya está cantado. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Es Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, con nosotros. Doctor Cabal de FENALCO, perdóneme, lo dejo para que instale la sesión de hoy del Congreso. Le agradezco mucho estos minutos. Un abrazo, feliz día para todos ustedes y gracias por la oportunidad. Me pasó la del Chavo, 8 en punto, la del Chapulín Colorado, Héctor, hablando